Vamos a ver la ley de los gases. Se le llama así porque se combinan las leyes de Boyle, Charles y Lussard, que establece la relación entre la temperatura, el volumen y la presión. Tenemos la ley de Robert Boyle, que nos dice que la temperatura constante, el volumen de masa de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. ¿Qué significa? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. Eso lo podemos ver en un globo o una pelota. Cuando apretamos el globo, entonces hacemos mayor presión, pero el volumen disminuye. Tenemos la ley de Charles, que nos dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin. La temperatura debe de estar en grados Kelvin. La ley de Charles nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Podemos también tener esta fórmula, que multiplicando cruzado, volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. Esto lo podemos ver en los globos aerostáticos, que cuando se le aumenta la temperatura, entonces va a aumentar el volumen y por ende va a mantener el globo aerostático en el aire. Tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto lo podemos ver en las ollas de presión, que a mayor temperatura aumenta la presión y por ende se calientan más rápido los alimentos. Entonces tenemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Lo hacemos multiplicando cruzado, entonces sería presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Bueno, antes de eso quiero explicarles las conversiones de temperatura. Porque es importante este apartado, porque tanto en la ley de Charles como en la ley de Lussard debemos de tener la temperatura en Kelvin. En estos dos que tienen la variable de la temperatura debe estar en grados Kelvin. Entonces van a haber ejercicios que nos van a dar en grados Celsius, grados Fahrenheit. Entonces tenemos que convertirlo a Kelvin. Tenemos que grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Grado Fahrenheit es igual, para encontrar el grado Fahrenheit, es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Y tenemos que el grado Celsius es igual a Kelvin menos 273. Y tenemos a Kelvin, que es igual a grados Celsius más 273. Vamos a hacer el primer ejercicio. Una muestra de un gas a presión constante ocupa 2 litros cuando se encuentra a 273 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen a 0 grados Celsius? Vamos a sacar los datos. Tenemos en este caso el volumen 1. Volumen 1 es igual a 2 litros. Tenemos la temperatura 1, que es 273 grados Celsius. Nos preguntan cuál es el volumen 2. Si tenemos una temperatura 2 de 0 grados Celsius. En este caso, como tenemos temperatura, debemos de convertirlo a Kelvin. Entonces vamos a utilizar esta fórmula donde dice que Kelvin es igual a grados Celsius, porque es lo que tenemos, más 273. Entonces, si nosotros queremos convertir 273 grados Celsius a Kelvin, entonces lo que vamos a hacer que los 273 más los 273, entonces serían 546 Kelvin. Ahora estos grados Celsius
sería 0 más 273, sería entonces 273 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Nos dice que es a presión constante. La que tenemos que dice que es presión constante es la ley de Charles. Dice que a presión constante tenemos el volumen y la temperatura. Entonces voy a utilizar esta fórmula donde el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Vamos a despejar para el volumen 2. Entonces la temperatura 1 pasaría a dividir. Volumen 1 por temperatura 2 es igual, entre temperatura 1 es igual al volumen 2. Volumen 1 serían los 2 litros. Voy a pasar aquí. 2 litros por la temperatura 2, que es 273 Kelvin, entre la temperatura 1, que es 546 Kelvin. Cancelamos unidades y nos va a quedar el volumen en litros. Entonces 2 por 273 entre 546 nos va a dar 1 litro. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Que un recipiente flexible se llenó a 2 metros cúbicos de gas a una presión absoluta de 4000 pascal. Si el volumen se incrementa lentamente hasta 5 metros cúbicos a temperatura constante sin que cambie su masa, ¿cuál es su nueva presión? Vamos a sacar los datos nuevamente. Tenemos el volumen 1, 2 metros cúbicos. Tenemos la presión 1, 400 kilopascal, que eso valdría siendo a 400.000 pascal. ¿Sí? Recuerden que kilo habría que agregar 3 ceros más. Tenemos el volumen 2, que son 5 metros cúbicos, y nos preguntan cuál es la presión 2. Esto significa que la temperatura es constante. ¿Sí? Aquí la temperatura es constante. ¿Cuál es la ley que nos dice que la temperatura es constante? Recordemos que la temperatura es constante en la ley de Boyle. Entonces vamos a utilizar la fórmula de presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a despejar para la presión 2. Entonces el volumen 2 pasaría a dividir. La presión 1 por el volumen 1 entre volumen 2 es igual a la presión 2. ¿Cuál es la presión 1? Podemos poner cualquiera de las dos. Vamos a poner 400.000 pascal por el volumen 1, que son 2 metros cúbicos, entre el volumen 2, que son 5 metros cúbicos, y eso nos va a dar la presión 2. Obviamente cancelamos unidades, entonces sería que 400.000 por 2 entre 5 nos va a dar una presión de 160.000 pascal. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el tercer ejercicio, que a 10 grados Celsius y 2 atm de presión. Recuerde que la presión puede estar en pascal, en atm, en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio, en torr. Un gas ocupa 20 litros, este es el volumen, manteniendo invariable dicho volumen, o sea, el volumen va a ser el mismo. Pasa a 566 Kelvin. ¿Cuánto valdrá el incremento de la presión necesaria? O sea, nos preguntan por la presión. Vamos a sacar los datos. Tenemos nuevamente una temperatura 1, que es 10 grados Celsius. Tenemos una presión 1, que son 2 atm. Tenemos el volumen. Este volumen nos da como referencia, ¿sí? Porque nos dicen que se mantiene invariable, o sea que va a ser la misma. El volumen va a ser el mismo, así que no lo vamos a tener. Pasa a temperatura 2. Temperatura 2, que es 566 Kelvin.
y pregunta cuál es la presión, sería la presión 2. Significa entonces que en este caso el volumen es constante. Bueno, ¿cuál es la fórmula o la ley que nos dice que el volumen es constante? Es la ley de Gay-Lussac, que nos dice que el volumen es constante. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Entonces vamos a despejar para la presión 2. Pero antes de que despejemos, vamos a convertir estos 10 grados Celsius, lo vamos a convertir a Kelvin. Recordemos que la fórmula de Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces lo que vamos a hacer es convertir. Esto sería 10 más 273, serían 283 Kelvin. Este pues ya está en Kelvin, entonces ya tenemos las unidades. Entonces despejando para la presión 2, la temperatura 1 pasaría a dividir. Presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a la presión 2. Tenemos la presión 1 que es 2 atm por la temperatura 2, 566 Kelvin, entre la temperatura 1 que es 283 Kelvin, y nos va a dar la presión 2, cancelamos unidades, 2 por 566 entre 283 nos va a dar 4 atm, sería la presión. ¿Sí? Y tenemos el último ejercicio que nos dice que un volumen de 500 mililitros de hidrógeno a negativo 230 grados Celsius se calienta hasta que el volumen sea 800 mililitros. Calcular la temperatura final en grados Fahrenheit. Vamos a sacar nuevamente los datos. Tenemos el volumen 1 sería 500 mililitros. Tenemos la temperatura 1 igual a negativo 230 grados Celsius. Tenemos el volumen 2 que serían 800 mililitros. Y nos preguntan la temperatura 2, pero la quieren en grados Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer, igual tenemos que convertir la temperatura en grados Celsius a Kelvin. Bueno, ya dijimos que Kelvin, recordando la fórmula, que Kelvin es igual a grados Celsius. Entonces sería negativo 230 más 273, y esto sería 43 Kelvin. Esto sería nuestra temperatura. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Tenemos el volumen y la temperatura. Volumen y temperatura es la ley de Charles, en donde la presión es constante. Entonces vamos a utilizar la fórmula que nos dice que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Despejando, vamos a despejar para la temperatura 2, por lo tanto el volumen 1 pasaría a dividir. Temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 entre el volumen 1. Volumen 2 serían 800 mililitros por la temperatura 1 sería 43 Kelvin entre el volumen 1 que sería 500 mililitros. Cancelamos unidades para que nos dé la temperatura Kelvin. 800 por 43 entre 500 nos sale una temperatura de 68.8 Kelvin. Pero nos están pidiendo que la temperatura la expresemos en Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer, recordando la fórmula, es que vamos a convertir los grados Kelvin, vamos a pasar a grados Celsius. Después de grados Celsius lo vamos a pasar a grados Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña conversión. Esta conversión, como tenemos Kelvin, entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el grado Celsius, que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273.
sería 68.8 menos 273. Entonces nos da que el grado Celsius es igual a negativo 204.2. Estos son los grados Celsius. Ahora vamos a encontrar el grado Fahrenheit. Grado Fahrenheit nos dice que vamos a multiplicar los grados Celsius por 1.8 más 32. Grado Fahrenheit es igual a grado Celsius por 1.8 más 32. Entonces tenemos grado Fahrenheit es igual, grado Celsius es negativo 204.2 por 1.8 más 32. Y así de esa manera vamos a encontrar los grados Fahrenheit. Negativo 204.2 por 1.8 más 32. Sería negativo 335.56. Esos serían los grados Fahrenheit.